Muy bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, disculpar al presidente de Olestepa, don Jesús Juárez, que por un motivo de visita médica, tenía que no podía aplazarlo. Llegará a lo largo de la jornada. Y nada, bienvenidos a esta casa, la casa de todo el sector del olivar de la comarca de Estepa, de la Sierra Sur Sevillana ya, del norte de la provincia de Málaga. Por tanto, bueno, pues a todos bienvenidos. Vamos a tener esta jornada, que agradezco muchísimo a Saja Sevilla que nos haya tenido en cuenta para que sea la sede del Salón de Actos de Olestepa. Y bueno, pues también dar la bienvenida a don Vicente Pérez, el viceconsejero de Agricultura, a Eduardo Martín, y ceder la palabra a Eduardo, que es quien lleva la voz en esta jornada. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Álvaro, muchas gracias. En primer lugar, darle a ustedes la bienvenida a todos los que han querido acompañarnos hoy en esta jornada. Saben ustedes que le hemos titulado de un título muy sugerente, que es los desafíos del sector del olivar frente a la nueva PAC. Lo primero es excusar a la presencia hoy aquí de mi presidente, Ricardo Serra, que como ocupa también la presidencia de la Interprofesional de Aceituna de Mesa, le han convocado para una reunión un poquito con carácter urgente relativo a esa interprofesional y no puede estar hoy aquí. En segundo lugar, y como corresponde, nuestro agradecimiento, ¿no? Agradecimiento, lo ha dicho Álvaro Alabarría, muy cariñoso, ¿no? Nosotros nos sentimos en Olestepa siempre en casa, y le quiero agradecer a él, a su presidente, a todo el Consejo Rector, que como siempre pues abran las puertas a Saja para los agricultores, para que asistan a este tipo de iniciativas y jornadas. En tercer lugar, mi agradecimiento a la presencia hoy aquí del viceconsejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Vicente Pérez García de Prado, que además de viceconsejero es hasta amigo, lo cual no siempre se puede decir estas cosas, ¿eh? Nos conocemos desde hace muchos años y muchas peleas y muchas batallas, y le agradezco muchísimo que desde el primer momento que le anuncié y le pedí si podíamos contar con su presencia, y sabiendo que tiene una agenda excesivamente cargada. Yo muchas veces tengo la costumbre, le digo una confidencia, hablo a las 8 de la mañana con él, y me coge el teléfono, y digo, ¿hoy para dónde va? Y va para no sé dónde, para Almería, para Jaén, para Granada. Pues le agradezco mucho que nos acompañe. Agradecimiento que también hago extensivo a todos los ponentes que han aceptado nuestra invitación y que espero que sea muy fructífera la jornada de hoy, evidentemente comenzando por Armando, que está aquí, a José Alfonso Gómez Calero y a Luis Miranda Barroso, y nos va a faltar el moderador, Germán Cano Manuel, buen amigo de esta casa, ingeniero agrónomo, experto en cuestiones agrarias y medioambientales, que hubiera disfrutado mucho, pero tiene una bronquitis desde el viernes importante. Entonces le agradezco doblemente a Pilar Jiménez, que nos acompaña, que es la directora de Relaciones Corporativas a nivel nacional de Singenta, pues que ella, que lo va a hacer fenomenal, va a ocupar su papel de moderadora. Yo sé que le hemos hecho un atraco a mano armada esta misma mañana cuando Germán anoche nos confirmaba que no podía. Te agradezco mucho, Pilar, y que además sé que lo vas a hacer por Germán, que estaría encantado porque disfrutaría enormemente hoy con nosotros. En el capítulo de agradecimiento, agradecer a los colaboradores, a la Fundación Caja Rural, a Segasa Singenta, la colaboración de Olestepa y la denominación Origen, que nos ayuda muchísimo a la difusión de esta jornada, y decirles a ustedes que esta jornada se enmarca dentro de un proyecto en el que estamos colaborando, de un grupo operativo de investigación que se llama Biolivar. A Saja somos los coordinadores del proyecto, pero en ese proyecto nos acompañan en el trabajo el Instituto de Agricultura Sostenible, la Estación Biológica de Doñana, el Consejo, lógicamente regulador de la Denominación de Origen Estepa, la Universidad de Córdoba, Singenta y la Universidad de Jaén. Y estas jornadas pues se enmarcan un poco en ese tema. Por último, yo solamente quería, antes de darle la palabra al viceconsejero, explicarles un poquito cómo hemos diseñado esta jornada para que tenga la mayor operatividad posible, o por lo menos lo que hemos querido desde Asaja. Nosotros lo hemos dividido, y ustedes lo tienen en el programa, hemos querido hacer como dos bloques, ¿no?
El primer bloque es un análisis de la situación actual de la campaña y para eso contamos con un experto. Hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Yo siempre digo que Álvaro Olavarría sí es profeta en su tierra, lo cual es muy difícil, ¿no? Porque evidentemente, yo soy un... Sabes que te lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, no me importa decirlo públicamente, ¿no? Y hemos querido un poco pues un análisis más allá de lo que todos sabemos, que hay menor producción, que ha llovido, que el precio está alto. Creo que en estos momentos donde a lo mejor nos podemos un poco quedar solamente en eso, en que hay menos cosecha y que el precio está alto, creo que es cuando merece la pena hacer una reflexión del comercio mundial y cómo estamos y el escenario o el panorama que se nos presenta, ¿no? Y por eso le pedimos a Álvaro contar con él. Y el segundo bloque, evidentemente, dada la coyuntura ahora mismo, es que, como ustedes saben, el 1 de enero, es decir, ya entra en vigor la nueva PAC. La nueva PAC después de que se iniciaran las negociaciones en 2017. Esta es una PAC, y muchos de los que están aquí nos lo han ido oyendo a lo largo de muchas jornadas informativas, una PAC muy lesiva, muy lesiva para los intereses de los agricultores y ganaderos yo me atrevería a decir prácticamente a nivel nacional, pero evidentemente a Andalucía le hace mucho daño. Le hace mucho daño por cómo está diseñada y por la repercusión económica que evidentemente va a tener para los agricultores de las distintas comarcas y de los distintos sectores productivos. Evidentemente, lo que le vamos a explicar hoy seguramente lo habrán ya oído, habrán tenido noticias por Asaja y nos conocerán ya, pero evidentemente creo que merecía la pena hacer un análisis, digamos, de qué supone, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, están pendientes de publicarse todavía 10 reales decretos de los 18 previstos. Y fíjense que de aquí al 1 de enero queda nada. Así que hay una incertidumbre, sigue habiendo una incertidumbre importante. Hay certidumbres negativas, ¿no? Vicente, el viceconsejero, la explicará. Pero luego seguimos teniendo algunas incertidumbres importantes a la hora de lo que ahora se llama ecoregímenes, que antes, como todos los agricultores saben, era el pago verde. Hemos querido, se lo hemos pedido a los ponentes, cargar en ese segundo bloque de la PAC, centrarnos mucho en el olivar, para que intentar que los agricultores que están aquí hoy presentes no hablar de otros sectores, de lácteos, ganadería, sino centrarnos en el olivar. Esto es cómo le afecta a un olivarero de a pie, ¿no? Y a una comarca tan emblemática desde el punto de vista olivar en la provincia de Sevilla como en la comarca de Estepa. En ese segundo bloque, evidentemente, hemos hecho una mesa redonda, la que yo les comentaba al principio, muy importante, porque es una parte fundamental que son las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales, más allá de la importancia agronómica que tiene, de ellos va a depender un 25% del presupuesto que podamos recibir o no podamos recibir. Y, evidentemente, eso es la importancia que nosotros queremos, una vez más, intentar explicarles aquí. Yo hablaba con unos amigos ahora en la puerta, técnicos y técnicos buenos de la zona, que me decían, Eduardo, aquí seguimos todavía con muchas incógnitas para poder asesorar y trasladarlo a los agricultores. Bueno, pues vamos a intentar en una oportunidad más, llevar la mayor de la certidumbre, pero con un objetivo. Para nosotros desde Asaja un objetivo fundamental. Evidentemente, dentro de esa segunda parte que se llama ecoregímenes, que en el olivar pasa única y exclusivamente por las cubiertas vegetales para no perder ese 25% que nos correspondería, ¿tiene que ser sostenible medioambientalmente? Sí, pero lo que nosotros decimos de Asaja tiene que ser también sostenible económicamente. Lo que no es sostenible económicamente no puede ser sostenible medioambientalmente, porque somos agricultores, no somos guardabosques. Entonces eso es lo que nosotros queremos trasladarle al Ministerio y se lo seguimos trasladando al día de hoy fuerte y claro. Es decir, ¿el agricultor va a ceder a esos compromisos medioambientales para que todo sea sostenible medioambientalmente? Sí, pero también tiene que ser sostenible económicamente. No se puede ser más verde cuando uno está en números rojos. Es una frase que dice mucho el presidente de Asaja y esa es la realidad. Entonces, hoy vamos a querer un poco profundizar eso. Y como lo importante, y yo ya me callo, pero me parece oportuno hacer esta presentación, es lo que va a decir el viceconsejero. Le doy la palabra al viceconsejero. Pues muchas gracias, Eduardo. Y buenos días a todos. Primero saludar, por supuesto, a los agricultores y agricultoras que estáis aquí, muchos de ellos amigos míos y conocidos, y agradecerles que vengan hoy a estas jornadas que organizan entre Asaja y la cooperativa, que yo creo que, como ha dicho Eduardo, pues pueden ser muy interesantes. Saludar, por supuesto, y decir y agradecer
director general o secretario general, perdón, de Asaja Sevilla, por contar con esta consejería, y por supuesto al gerente de Olestepa, que yo creo que también es importante que nos acompañe, y también saludar que nos acompaña hoy aquí mi compañero Armando, que conoce perfectamente, Armando Martínez, que conoce perfectamente los entresijos, porque ha sido un actor importante en la negociación de esta PAC, y luego nos explicará, y no sé si tendréis tiempo de que pueda haber una parte de preguntas o de observaciones, que siempre cada uno pues tiene muchas veces su caso más particular, ¿no? Saludar también y agradecer a los compañeros de la OCA que han venido hoy también a compartir con nosotros este rato, y a Mari Reme, diputada del Partido Popular, que también nos acompaña, que está muy preocupada también con los temas que acontecen en la agricultura de la zona, ¿no? Dicho esto, pues voy a contaros a nivel general un poco, ¿no?, cómo ha sido esta negociación de la PAC, porque luego ya los detalles, como he comentado, nos los dirá Armando, ¿no? Bueno, y también, por supuesto, felicitarnos de que ha llovido, de que está lloviendo. Yo a esta zona no había venido en estos días, pero he podido ver que aquí ha llovido mucho, igual que en Huelva. Yo vengo de la parte de Huelva, igual que en Huelva, y que ahora lo que digo a todo el mundo es que todos los embalses donde ha llovido, todos los embalses están cogiendo agua, menos los que no se han hecho, que tenían que estar hechos hace muchos años. Tenemos que seguir pidiendo que se hagan esos embalses, no podemos olvidarnos, porque además estas lluvias, a mí me encantaría que terminaran con la sequía que tenemos cíclica, ¿no?, pero todavía no es suficiente. Entonces, el tema del agua, decir que este Gobierno no lo ha olvidado, que tiene una Secretaría General de Agua nueva dentro de la Consejería de Agricultura, y que estamos trabajando a tope para conseguir hacer todas esas obras que estaban declaradas desde hace muchos años de interés para todos, y tanto del Gobierno central como de la comunidad autónoma. Y de momento que es lo que estamos pudiendo hacer, y de una forma muy exitosa, pues con todos los EDAR de muchísimas localidades estamos llegando hasta los terciarios para que ese agua pueda ser usada para el riego, y además descontada, digamos, de ese riego que estaba haciéndose, para que pueda ir a boca, sobre todo en las zonas más complicadas que todos conocéis, ¿no? Decir que cuando se inició esta negociación de la política agraria común, que empezó allá a finales del 2018, fíjense si ha llovido de finales del 2018 a este mes de agosto, que es cuando se ha terminado de aprobar, ¿no? Cuando empezábamos las negociaciones en el 2018, no sé si recuerdan que un poco la duda que teníamos muchas veces era si querían, estábamos en Bruselas todavía, en las negociaciones en Bruselas, si Bruselas quería seguir con la PAC o no quería seguir con la PAC. Incluso muchas voces decían que la PAC se iba a terminar, que esto, que lo otro. Bueno, yo creo que al final se consiguió un presupuesto, no el que se deseaba, porque es un presupuesto a nivel europeo que viene mermado. Nosotros habíamos valorado la merma en el entorno de un 10%, pero con el IPC, como se ha puesto, pues seguramente supere el 18 o incluso el 20% la merma de apoyos financieros para esta nueva PAC. Lo que sí quería destacar es que, bueno, al final tuvimos en el marco financiero plurianual de Europa, tuvimos los agricultores nuestra PAC, y ahora, que solamente se ha pasado mucho tiempo desde finales de 2018, pero no ha pasado mucho tiempo si se ven las cosas desde una forma más global, y ahora estamos viendo cómo la política agraria común, que lo que pretende es que se produzcan alimentos de calidad, que se produzcan en cantidad y que se produzcan a unos precios asequibles para los consumidores, que básicamente fueron los objetivos de cuando se inició la PAC después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1958, me parece recordar que era, y esos eran los objetivos de la política agraria común. Eran, al fin y al cabo, unos objetivos alimentarios. Y resulta que hoy, con la guerra de Ucrania, nos damos cuenta que Europa, que ha dejado su política energética en manos de terceros países, pues ya veis la que estamos pasando, y además esto no es a corto plazo, esto va a durar,
Y está claro que la política alimentaria no se puede dejar en manos de países terceros, porque entonces pues seguramente los alimentos subirían mucho más de lo que están subiendo, incluso podríamos llegar a tener en algunos momentos escasez de algunos tipos de productos, ¿no? Por eso creo que es tan importante, y nosotros o vosotros, los agricultores, pues tenéis que seguir defendiendo en todas las instancias y explicando a los ciudadanos, porque hay ciudadanos que se creen todavía con ciudadanos nuestros, que es que los agricultores reciben un regalo ahí, una subvención, no, pero es que eso es para producir alimentos, para que podamos comer todos, a ser posible 3 veces al día. Pasa algo parecido como con el agua que antes comentaba. Muchas veces escucha uno voces incluso de catedráticos de la Universidad de Sevilla, o sea que no hay que irse muy lejos para escucharlas, que dicen que es que poco menos que los agricultores quieren el agua para echársela por lo alto y tirarla, que no puede ser tanto regadío, que no puede ser, pues oiga, es que el regadío es para producir alimentos, que no es para otra cosa, para que comamos todas las personas. Yo creo que este mensaje, que puede parecer de perogrullo, ¿no?, pero muchas veces pues nuestros conciudadanos pues no lo ven o prefieren no verlo, ¿no? Y yo creo que es importante que se conozca. Igual que es importante que se conozca que nosotros nos hemos puesto una serie de medidas y de formas de producir y que ahora, lógicamente, tendremos que elegir o pagar, aunque fuera pagando unos céntimos más, los productos que producimos nosotros en Europa, porque se producen como nosotros hemos exigido. Y estas exigencias, sobre todo de sostenibilidad que hemos tenido, pues son unas exigencias que al final te pueden dar a una pérdida de la competitividad. Y entonces lo que no puede ser, como decía al principio, es dejar esa política alimentaria tan importante en manos de terceros países. Por eso, nosotros, cuando esta política agraria común empezó a negociarse, ya en el mes de marzo o abril del 2019, pues se presentó un día aquí el ministro de Agricultura, que había sido consejero de Agricultura de Andalucía, diciendo que le iba a dar una vuelta a la política agraria común de 180 grados. Bueno, yo cuando nos enteramos de eso, tanto mi consejera como yo, pues fuimos a hablar con él, porque nos quedamos un poco y hoy que tan mal se están haciendo las cosas, qué es lo que tan mal hemos hecho en Andalucía o se está haciendo en el resto de España para que haya que darle una vuelta de 180 grados. La verdad es que no nos lo supo explicar y es más, nos dijo después, o sea, que no, que se estaban haciendo las cosas bien, pero que había que intentar cambiar cosas. Bueno, pues al final, no, desgraciadamente, esa vuelta de 180 grados lo que ha demostrado en la realidad que lo único que se pretendía era restarle apoyos a Andalucía de la política agraria común, porque Andalucía efectivamente, y como no podía ser de otra forma, pues es la que más apoyos recibe, pero recibe más apoyos que otras comunidades autónomas porque tiene más hectáreas, porque tiene más agricultores y porque tiene una agricultura que yo digo que es un modelo agrario de éxito. Y ahora daré algunas cifras que lo demuestran, ¿no? Y entonces, por ese motivo, pues por el que Andalucía recibe más apoyos que otras comunidades autónomas. Bueno, al final de la negociación es que, de haber podido perder, según las cuentas nuestras, según las cuentas que hacíamos desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Agricultura, acompañado además, porque tengo que decir que desde el principio hicimos un acuerdo con las organizaciones agrarias y con cooperativas que hemos mantenido y que creo que nos ha dado mucha fuerza a todos, y al final pues yo creo que hemos conseguido de que íbamos a perder, insisto, según nuestros cálculos, 500 millones de euros anuales, que es una cifra tremenda, es una barbaridad, a que vamos a perder 500 millones de euros en el periodo de 5 años, que también es una cifra muy importante, pero es muy inferior. El Ministerio, cada vez que se lo decimos, pues dice que eso no es cierto, que es falso. Y yo le he pedido en público y en privado y en directo y por todos lados, tanto mi consejera como yo, le hemos pedido al Ministerio que ponga sus números encima de la mesa, porque a mí, sinceramente, lo que más me gustaría ahora mismo es decir que estoy equivocado, que me echaran de aquí por inútil, pero los agricultores ganarían esos 500 millones de euros que estoy seguro que nos lo han quitado. No fue así cuando era ministro de Agricultura Arias Cañete,
y era precisamente consejero de Agricultura el señor Planas, que tuvo, porque entonces yo ya también estaba trabajando en estos temas, aunque desde otro sitio, y tuvo el consejero y todos los consejeros y las organizaciones agrarias también tuvieron encima de la mesa absolutamente todos los estudios de impacto económicos y sociales para que los consejeros pudieran tomar decisiones con todos los datos. Y esto es una cosa que se ha echado de menos en esta negociación. Luego, esta negociación ha sido una negociación que no se ha hecho con transparencia ni con la transparencia que necesitamos. Pero, además, es una negociación que, al final, bueno, pues creo que hay cosas que la está haciendo en contra de los discursos. Y les pongo, por ejemplo, estamos con la estrategia de la granja a la mesa y con la estrategia de la biodiversidad diciendo que tenemos que llegar a un 25% de actividad agraria en ecológico. Pues resulta que los apoyos al sector ecológico disminuyen. O sea, que son cosas que no se casan muy bien. O, precisamente, en esta zona que estamos aquí, de cultivos fundamentalmente que predominan los cultivos permanentes, el olivar, pues el olivar tenía unos apoyos que también disminuyen porque si equiparamos el greening a los ecoesquemas, a las prácticas de ecoesquemas, como antes era, o sea, antes el olivar como cultivo permanente, por ser un bosque mediterráneo, cumplía per se con el greening. Ahora no cumple per se, ahora se le exige una serie de prácticas nuevas. Luego, realmente estamos yendo en contra de la filosofía que estamos diciendo de la sostenibilidad, ¿no? Aparte de que, bueno, en Andalucía yo creo que nos habíamos creído, os habíais creído los agricultores, el tema de la sostenibilidad, porque los datos están ahí. O sea, yo no me lo sé muy bien de memoria, pero estamos en un 27 o un 28% de agricultura ecológica. Tenemos cerca de 1 millón de hectáreas en agricultura integrada, que creo que es un sistema de agricultura que es súper sostenible y súper respetuoso con el medio ambiente. Estamos en 200 o 300.000 hectáreas de siembras de no laboreo. O sea, que yo creo que aquí nos habíamos creído esto, ¿no? Y luego, además, como tenemos un modelo agrario donde conviven distintos tipos de agricultura, ¿no? Agriculturas muy intensivas, más extensivas, ganaderías también muy intensivas, menos extensivas, pero que al final han dado, pues que el año pasado, este año, perdón, los datos de octubre ya pasamos los 11.000 millones de euros de exportaciones de productos agroalimentarios. Todo es, pues, gracias a ese modelo, a los profesionales que son ustedes, a un clima que tenemos magnífico y cuando llueve, pues además encima tenemos agua, ¿no? Entonces yo creo que esto tenemos que seguirlo abanderando, que tenemos que sacar pecho, que aquí no hay complejos ninguno, que no estamos haciendo absolutamente nada mal y que precisamente lo que tenemos que conseguir es todo lo contrario, es pues un poco, por ejemplo, lo que estáis haciendo en el sector del olivar. O sea, no solamente haber sido líderes, sino liderar. Yo un poco muchas veces cuando hablo con el sector de frutas y hortalizas o con el sector de frutos rojos de la provincia de Huelva, digo, no solamente tenéis que ser los líderes porque producís más, sino que ahora tenéis que liderar los mercados. Y yo creo que eso se está consiguiendo y bueno, y creo que se está contando también con unos apoyos como es la agencia de Extenda, que yo creo que todos habéis hecho ya alguna misión con ellos, intentando buscar nuevos mercados, y ahí están, como decía, las exportaciones, que son el número de las exportaciones que son las que cantan verdaderamente y que sobre todo también el incremento de la industria que se está haciendo, porque muchas de esas exportaciones son productos que ya han tenido que tener alguna transformación y que ese valor añadido al final se queda en Andalucía, ¿no? Bueno, yo no es que no quiero decir muchas malas noticias, pero luego hay una cosa que es una realidad. La otra contradicción de la política agraria común, se hablaba de la contradicción con la sostenibilidad, pero luego hay otra contradicción, que es que resulta que se van a primar más zonas menos productoras que las zonas productoras. Entonces, comarcas, por ejemplo, aquí que estamos en la zona, por ejemplo, la comarca de Estepa de Sevilla, pues me estaba apuntando antes para poderlo decir con
pues pierde un 8% de sus apoyos financieros, lo cual supone casi 2 millones de euros. La comarca de la Campiña Alta de Córdoba, que convive aquí con nosotros, pierde un 14%, pierde casi 9 millones de euros. O la comarca de Antequera, que también creo que convive aquí con nosotros, pues pierde un 8%, casi 5 millones de euros. O sea, resulta que nuestro principal cultivo en Córdoba, tuve la ocasión de decir, además con el ministro delante, que de esos 500 millones, que al fin son 100 millones anuales que va a perder Andalucía, 50 los pierde el olivar, ¿Por qué? Pues porque ha sido el más productivo, ha sido el que más empleo ha dado, y resulta que ha sido al final castigado de esta manera, ¿no? Cosa que no entendemos. Pero dicho esto, yo creo que lo importante ahora es aplicar bien las prácticas ecoesquémicas que nos van a explicar ahora después Armando, para sacar el mejor partido y, como decía también, pues liderar los mercados, ¿no? En cuanto al tema del olivar, bueno, porque en la negociación había una parte que era, al principio, que por eso eran los 500 millones de pesetas, de euros que hablaba, al principio, lo que se pretendía hacer era una tasa plana, que todo el mundo más o menos, pues, o sea, con una tasa plana con 5 regiones. Tuvimos ahí una discusión enorme de bajar el número de regiones, que no hacía falta bajarlo, Europa no nos pedía que lo bajáramos, y al final lo bajamos de 50 regiones a 20 regiones. Eso se podía hacer y nosotros presentamos algunos modelos en los cuales pues, no había una transferencia de rentas importante entre comarcas ni entre las regiones. Un modelo, no sé si Eduardo se acordará, porque lo trabajamos conjuntamente con las cooperativas y con las organizaciones agrarias, pero claro, en ese modelo Andalucía no perdía nada y yo creo que lo que se trataba era de aislar a Andalucía para poder sacarle un poquito, ¿no? No se nos hizo caso, aunque se nos hizo bastante caso, no se perdió lo que se podía haber perdido, pero sí se perdía algo y bueno, pues eso, como decía, comarcas como estas pues son las que más van a perder. Pero luego después, cuando se empezó a hablar de los ecoesquemas, de los ecoregímenes, de las prácticas que hay que hacer, tantos nombres que se le ha dado a este asunto, bueno, pues realmente ahí sí han hecho 8 tasas planas, porque han dividido todas las tierras de España en 8 tipos, y eso es una barbaridad. O sea, por ejemplo, el riego, solamente hay un tipo de riego para toda España. Eso es, no creo que nadie dude que un regadío de los Monegros es igual que un regadío de Las Vegas del Guadiana o de aquí de Andalucía, ¿no? No tienen nada que ver, ¿no? Se han hecho 2 tipos de tierra de pastos, uno de pastos húmedos y otro de pastos secos, que son los pastos mediterráneos. Se han hecho 2 tipos de tierras de secano, secanos húmedos y secanos mediterráneos, que son los secos, son 4. Se ha hecho uno de regadío para toda España y luego se han hecho 3 de cultivos permanentes dependiendo de la pendiente, entre 1 y 10, entre 10 y 20 de pendiente y más de 20. Me parece que son los 3 tramos. Y fundamentalmente en los cultivos permanentes lo que se va a exigir como práctica pues va a ser el mantenimiento de cubiertas vegetales, cubiertas permanentes o cubiertas inertes, que son pues los restos de poda triturados e incorporados al terreno, que son los 2 tipos de prácticas que se van a producir aquí. Y bueno, yo creo que al final, si hacemos bien las cosas, si aplicamos bien estos ecoesquemas, no perderemos tanto y el resto pues habrá que ir cambiando también. A partir del 1 de enero se podrán ir cambiando algunas condiciones del PEPAC, del Plan Estratégico de la PAC para España, y bueno, esperamos que tengamos las puertas abiertas para seguir haciendo cambios e ir aminorando el máximo posible estas pérdidas que os comentaba al principio. Y bueno, luego hemos conseguido, que yo creo que también es importante, unas flexibilidades que también nos contará ahora Armando, al menos para el primer año, para la aplicación de estos ecoesquemas. Y nosotros sí seguimos pidiendo que este primer año sea un año de transición, para que todo el mundo aprenda lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Porque, claro, muchas veces nos dicen
desde el Ministerio, oye, que no es para tanto, porque los ecoesquemas es un tema, son unas prácticas que van a ser voluntarias. Pero claro, nosotros lo que queremos es que todo el mundo se acoja, no solamente para que no se pierdan los apoyos, sino fundamentalmente también para seguir consiguiendo esos objetivos de sostenibilidad que nos hemos marcado todos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tengo que deciros, que seguiremos con el tema, estamos trabajando también, porque yo creo que va a ser importante el tema del asesoramiento, Álvaro, que yo creo que ahí las cooperativas vayan a tener una labor importantísima y también las organizaciones agrarias, porque la gestión de alguna forma se complica, nos van a exigir los libros, los cuadernos de explotación de forma electrónica, fundamentalmente a todos los cultivos, y luego además van a exigir para las tierras de regadío unos planes de riego y unos planes de abonado, ¿no? Con lo cual pues el tema se va a complicar. Querían que los cuadernos electrónicos hubieran estado ya en el mes de enero funcionando, asunto que ha sido y es totalmente imposible. Creo que la nueva fecha que han puesto es el otoño del 2023, pero claro, es que cuando tengamos los cuadernos electrónicos, pues no es como ahora que más o menos pues puede hacer una cosa y apuntarla en el cuaderno dentro de un mes o dentro de 15 días. Ahora ya pues nos van a llevar el seguimiento de cuándo se ha hecho esa operación y demás. Entonces yo por eso digo que creo que la labor de asesoramiento va a ser también muy importante, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que os puedo decir, deciros que yo me voy a quedar en las jornadas porque aquí sé que voy a aprender algo de todos vosotros. Lo más bonito que tiene mi cargo es eso, que todos los días aprendo algo y a mi edad es muy interesante poder aprender todos los días algo. Y nada más, muchas gracias y que tengáis una buena jornada y que si sacáis alguna conclusión en la que creáis que esta consejería puede echar una mano, nos la hagáis llegar, que estamos siempre a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.